Revelado, el increíble secreto de la herencia de 17 millones que transformó mi vida tras su partida, Elena se sintió como si el mundo se le viniera encima. La noticia de la herencia de su abuela, quien había sido su faro en la oscuridad, no solo era un golpe de suerte, era un arma de doble filo. Con cada mirada curiosa, cada susurro agresivo que resonaba en las calles de su pequeño pueblo, la presión aumentaba. La transición de ser una madre soltera que luchaba para llegar a fin de mes a ser la nueva rica del barrio la dejó aturdida. El eco del reconocimiento, que solía acompañarla por su valor y dedicación, se había convertido en murmullos llenos de envidia. Cada vez que entraba a su casa, ese pequeño refugio que había construido con tanto esfuerzo, el aire se sentía más denso. La sala, antes un lugar de risas y cariño, se había transformado en un escenario de juicios inmerecidos. Su familia cuestionaba el porqué, la justicia de una fortuna que parecía caer del cielo, y en sus corazones el resentimiento crecía como una sombra. Con cada conversación en las fiestas y reuniones, comenzaba a dudar, ¿acaso han tenido razón todos ellos? ¿Soy digna de esto? La culpa la perseguía a cada paso. Atrapada entre el deseo de ofrecer a sus hijos una vida mejor y la presión de los suyos, Elena se sentía dividida. ¿Debería usar esa fortuna para comprar paz y comenzar de nuevo? Las palabras de don Carlos, su exprofesor, resonaban en su mente. La verdadera riqueza, querida Elena, no está en el dinero, sino en cómo puedes transformar a otros con ello. Pero, ¿era realmente capaz de hacer algo así? La incertidumbre la envolvía, mientras caminaba por las calles empedradas, tachonadas de recuerdos, se encontró con un grupo de vecinos. Al pasar, pudo sentir sus miradas, como dagas apuntando directamente a su fragilidad. El miedo de convertirse en el blanco de resentimientos la llenaba de ansiedad. La imagen de su padre, quien siempre había hablado del honor familiar, la atormentaba. Nunca traiciones a los tuyos, resonaba su voz en su cabeza. Pero, ¿y si realmente la traición era no usar el dinero para construir un futuro? Elena, tú no has merecido esto, le susurraba una voz interna. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras la incertidumbre reinaba en su vida, su exmarido apareció en escena, reclamando su parte de la herencia. La imagen de su ausencia durante años le parecía irónica. Las tensiones familiares aumentaban, y la presión la hacía sentir que estaba perdiendo el control. En esos momentos, recordó el viejo sueño de su abuela, un proyecto que podría cambiar vidas, pero la duda le apagaba la determinación. Sin embargo, el eco de esa revelación la perseguía, planteando una pregunta que palpitaba en su pecho: ¿seré capaz de enfrentar todo esto y usar este legado para algo más grande? Elena se preguntó si su decisión podría salvarla de sus demonios internos, o si la cargaría aún más con su peso. Una elección estaba cerca, una que podría determinar no solo su futuro, sino el de sus hijos y su comunidad. Con cada paso que daba, la angustia crecía y la presión se hacía más intensa. ¿Tendría la valentía para encontrar su propio camino en medio de tanto caos? Y, mientras el sol se ocultaba, dejando un rastro de incertidumbre, sabía que estaba al borde de algo monumental. El siguiente capítulo de su vida no solo estaba por escribirse, era un abismo al que debía asomarse. Elena se sentó en el borde de la cama, las manos apoyadas en sus rodillas, mientras sus hijos dormían en la habitación contigua. Miró por la ventana, donde la luna iluminaba el cielo oscuro, y sintió como la presión de la herencia caía sobre sus hombros como una pesada manta. La realidad de su nueva vida la abrumaba, y cada decisión se convertía en un mar de dudas. Superar el miedo al juicio de los demás era un reto monumental. Había comenzado a tomar notas sobre el proyecto que había imaginado en su mente, un centro comunitario donde niños y adultos pudieran aprender habilidades que transformaran sus vidas, tal como su abuela había hecho por ella.
Pero con cada palabra que anotaba, su inseguridad resurgía. ¿Y si fracasaba? ¿Y si nadie creía en su visión? Se crujía de ansiedad al pensar en la posibilidad de un rechazo colectivo. En la siguiente semana, decidió tomar la resolución de asistir a una reunión en el ayuntamiento donde se discutirían los proyectos comunitarios. Era una oportunidad que le permitiría no solo presentar su idea, sino también comenzar a involucrarse activamente en su entorno. La noche anterior a la reunión, estudió cada punto que quería presentar, y cuando se miró en el espejo, intentó recordar la fortaleza que siempre le había inculcado su abuela. Al entrar en la sala del ayuntamiento, el murmullo de voces la hizo sentir como un pez fuera del agua. Se acomodó en una esquina, observando a otros que hablaban con confianza y determinación. Un grupo de vecinos le dirigió miradas curiosas, algunas llenas de animosidad, otras más neutras. La voz de su padre regresó a su mente, instándola a mantenerse firme y luchar por su honor. Cuando llegó su turno de hablar, la ansiedad comenzó a apoderarse de ella. Pero recordar el sueño de su abuela la impulsó. Con cada palabra, comenzó a olvidar su miedo y a enfocarse en el impacto que su proyecto podría tener en la comunidad. Este centro no solo será un lugar para aprender, será un hogar para todos aquellos que buscan un futuro mejor, proclamó con más fuerza de la que pensó que podría tener. Las reacciones fueron mixtas. Algunos vecinos parecían entusiastas ante su propuesta, mientras que otros fruncían el ceño, escépticos sobre su capacidad para llevar a cabo tal proyecto. Pero, en lugar de dejar que esas miradas le afectaran, decidió tomarlo como una motivación. Aquella noche, Elena sintió que había cruzado un umbral. Había enfrentado su miedo y ese acto, por sí solo, le otorgó un nuevo sentido de propósito. Esa misma semana, se reunió con un par de amigos que tenían experiencia en el sector. Compartieron su conocimiento sobre financiamiento y gestión. A medida que les explicaba su visión, notó cómo su voz se fortalecía. Estas interacciones no solo le proporcionaron apoyo, sino que también le enseñaron sobre sus propias capacidades. Con cada consejo, comprendía que el camino hacia su sueño sería un proceso colaborativo. Sin embargo, su exmarido seguía apareciendo en su mente, con la constante amenaza de que pudiera intentar desbaratarla. La idea de perder lo que había comenzado a construir la mantenía en un estado de alerta. ¿Realmente sería capaz de proteger su nuevo futuro? La presión parecía intensificarse a medida que se acercaba el día de su presentación formal en el ayuntamiento. Mientras se preparaba para el evento, el eco de las palabras de don Carlos sobre la verdadera riqueza cobraba más sentido. Elena se dio cuenta de que la verdadera transformación no provenía solo de la fortuna que había recibido, sino del valor para compartirla y usarla para el bien de otros. Esa realización encendió un fuego dentro de ella, una determinación renovada para avanzar. El día de la presentación se acercaba, y con cada día que pasaba, la expectativa y la ansiedad se mezclaban en sus venas. La necesidad de afirmarse, no solo ante su comunidad, sino ante sí misma, se tornaba en un impulso incontrolable. Fue entonces, justo antes de cerrar la puerta de su casa, que una idea brillante cruzó su mente. ¿Y si, además de presentar el proyecto, organizó una reunión comunitaria para discutir cómo integrarlo? Elena sintió el sudor recorrer su frente al pensar en ese paso audaz. Era el momento de tomar ese riesgo, ya no había vuelta atrás. Sabía que los retos eran inminentes, pero también lo era su voluntad de enfrentarlos. Sin miedo a lo que el futuro pudiera contener, Elena se dispuso a pisar firme en su camino. ¿Pero sería suficiente su coraje para lidiar con los fantasmas de su pasado? La hora de la verdad se acercaba implacable, y el siguiente paso podría definir el rumbo de su vida. El cuarto estaba en penumbras cuando Elena despertó. La sutil luz del amanecer se filtraba por las cortinas, pero su mente ya estaba despierta, sumida en la vorágine de pensamientos sobre el día que le esperaba. Consciente de que la presentación era solo un par de horas, se levantó y se preparó. Sabía que cada detalle contaba. La forma en que se vestía, la postura al caminar, la claridad en su discurso. Todo debía transmitir confianza, aunque por dentro se sintiera como si estuviera temblando. Mientras se daba una rápida mirada en el espejo, sintió que su reflejo no era solo una imagen. Era el símbolo de una lucha interna, una mujer que había pasado de la incertidumbre a la posibilidad.
Se obligó a sonreírse, pensando en cómo había ido moldeando poco a poco su historia, a la par que las decisiones difíciles la forjaban ante los ojos de quienes, cegaramente, la estaban juzgando. En el trayecto hacia el salón del ayuntamiento, las calles aún estaban tranquilas. Elena aprovechó ese silencio para reflexionar sobre su camino. La presión de su exmarido la acechaba como una sombra, recordándole que en cualquier momento podía intentar destruir lo que había comenzado a construir. Pero el deseo de cambiar su vida pesaba aún más que las amenazas de él. ¿Estaría dispuesta a arriesgar lo que había logrado por un miedo que intentaba dejar atrás? Su determinación creció. Una vez en el ayuntamiento, se encontró rodeada de rostros familiares y desconocidos. La atmósfera se sentía tensa. Miradas críticas y escépticas fluyeron hacia ella, como si cada persona en la sala estuviera dispuesta a evaluar su valía. Sin embargo, había un rostro que ella no podía ignorar, el de su exmarido, cruzado de brazos entre el público, observándola con desdén. El corazón le dio un vuelco. Era un recordatorio del pasado que no podía permitirse que la detuviera. Respiró hondo, liberando la energía acumulada en su pecho. Encontrar la voz que había cultivado durante semanas fue un esfuerzo monumental, pero alzando la voz ante el auditorio, empezó a hablar. Hoy no solo vengo a presentarles un proyecto, comenzó, sino a compartir una visión. Una visión que nos permite repensar cómo podemos apoyarnos mutuamente en nuestro crecimiento personal. Las palabras fluyeron de ella con una fuerza renovada. Sintió la conexión con las brechas que había experimentado en su propia vida y cómo eso podía resonar en cada miembro de ese público. Sin embargo, no todo salió a la perfección. Las preguntas y críticas surgieron rápidamente. ¿Por qué deberíamos confiar en ti?, le espetó un vecino, interrumpiéndola justo en un momento crucial. Elena sintió que el suelo se movía debajo de ella, pero a pesar del miedo apoderándose de su voz, su respuesta fue rápida. Porque entiendo el valor de aprender de nuestros fracasos y porque estoy lista para escuchar sus inquietudes y trabajar juntos. Esa respuesta, aunque no esperada, le otorgó la fuerza necesaria para afrontar las dudas. Cada interacción, cada opinión crítica, se transformó en un escalón que la acercaba a su meta. En lugar de enfocarse en la negatividad, se dedicó a convertirlas en oportunidades de diálogo. Sus habilidades de negociación se afinaron en cada momento que pasaba. Al concluir su intervención, el mismo vecino que había lanzado el ataque se acercó y, con un tono menos hostil, le dijo: «Puede que tengas algo aquí. Estoy dispuesto a hablar más sobre eso». Mientras abandonaba el recinto, una chispa iluminó su interior. Esa reacción, esa conexión, había valido la pena y significaba que estaba en el camino correcto. Pero aún así, el resquicio de preocupación sobre las intenciones de su exmarido la siguió atormentando. Elena sabía que no estaba lista para abandonar la batalla aún. Una nueva revelación la enfrentaría en su camino hacia el auténtico éxito. Su primer paso había sido correspondido, pero, ¿cuál sería el segundo? La sombra de su exmarido seguía sobre ella, y la confrontación con su pasado parecía inminente. ¿Estaba realmente preparada para enfrentar todo lo que eso conllevaba? Elena despertó al día siguiente con un nuevo propósito que la mantenía en vilo. Su mente bullía de ideas y estrategias, no solo sobre cómo avanzar en su proyecto, sino también cómo proteger lo que había logrado de la inminente amenaza que representaba su exmarido. La conversación del día anterior le había dado un poco de confianza, pero sabía que las semillas de la duda aún germinaban en su interior. Durante semanas, había trabajado arduamente en construir su red de contactos, asistiendo a talleres y conociendo a personas influyentes que podrían ayudarla a abrir nuevas puertas. Sin embargo, no era solo una cuestión de contactos. Su verdadero crecimiento radicaba en su capacidad de ser resiliente, de aprender a levantarse después de cada golpe emocional. La idea de que su exmarido podía arruinarlo todo se convirtió en un estandarte que debía usar para nutrir su determinación. Decidió que necesitaba enfrentarse a él, no con rabia, sino con calma y una sólida intención. Si su vida era el escenario de un juego, entonces tenía que asumir el papel de la protagonista, no de la víctima. Así que tomó la decisión de prepararse para la confrontación. El primer paso sería construir un plan. Sabía que debía entender sus tácticas, las formas en que había logrado manipularla en el pasado.
Ese análisis era crítico. A medida que pasaban los días, Elena se dedicó a investigar toda la información disponible sobre su exmarido. No solo exploró sus acciones pasadas en el contexto de su relación, sino que también desenterró el manejo de su carrera profesional. Aprender sobre sus intereses y debilidades la prepararía mejor para el inevitable choque. Comenzó a tomar notas, creando un perfil sobre las estrategias que él había utilizado con éxito antes, como un detective en busca de pistas. Uno de los detalles que reveló fue que su exmarido siempre había sido muy hábil para disfrazar sus inseguridades bajo una fachada de arrogancia. Decidió que, en lugar de enfrentarlo de manera convencional, aprovecharía esa debilidad. Su idea sería utilizar la persuasión y la asertividad para abordar la conversación de manera que él no pudiera anticipar su camino. El día llegó y, en lugar de abrazar la confrontación con miedo, Elena eligió verse a sí misma como una mujer empoderada. Al caminar hacia la cafetería donde había acordado encontrarse con él, su corazón latía con fuerza, pero esta vez no era solo una señal de alerta, era una advertencia de que se acercaba a una prueba de su crecimiento personal. La iluminación del sol caía suavemente sobre ella, iluminando su camino. Se sentó en la mesa, observando su entrada. Cuando él llegó, la mirada despectiva que solía conocer había desaparecido, reemplazada por la curiosidad. En su interior, Elena sabía que había trascendido su antiguo yo. No permitiría que sus inseguridades la paralizaran. Tuvo una conversación fluida, intercalada con estrategias sutiles para producir una atmósfera de respeto mutuo. A medida que avanzaba la reunión, se dio cuenta de que podía controlar el diálogo en lugar de simplemente reaccionar a sus provocaciones. Cuando su exmarido empezó a hacer comentarios despectivos sobre su progreso, ella se mantuvo centrada. Esa es una opinión desde tu perspectiva, respondió con claridad. Yo prefiero ver mis logros como oportunidades de crecer, no como un fracaso. Él pareció desconcertado, quizás por primera vez en mucho tiempo. Ahí, en esa cafetería, la balanza de poder estaba cambiando. Elena se levantó al final de la reunión con un renovado sentido de propósito. Cada palabra, cada gesticulación había sido un paso en dirección a su liberación. Sin embargo, mientras se alejaba, una certeza inquietante la persiguió. La manipulación era su arte, y ella podría estar siendo manipulada de maneras que aún no podía ver. Antes de que pudiera concluir la reflexión, recibió un mensaje en su móvil: sabes que esto no acaba aquí. He descubierto algo de tu pasado que podría arruinártelo todo. La sangre le heló en las venas. Tendría que desentrañar el misterio que su exmarido amenazaba con revelar. Su crecimiento personal estaba en juego, y esa revelación podría ser la clave para superar su sombra de una vez por todas. ¿Estaba realmente lista para lo que se avecinaba? Elena se encontró en una encrucijada, atrapada entre la curiosidad y el miedo que el mensaje de su exmarido había desatado. Sentía la presión en su pecho, como un vórtice apretado que prometía surgir en un torrente de emociones. Era evidente que la información que él sostenía en su mano podía ser devastadora, un fichaje en su tablero de ajedrez emocional. Sin embargo, en lugar de rendirse, sentía que su determinación se avivaba. Decidió que debía averiguar qué era lo que su exmarido había descubierto. Con la mente ágil y el corazón resuelto, se propuso recordar cada detalle de su pasado que pudiera ser susceptible a interpretaciones erróneas. En sus horas de insomnio, había planeado cómo manejar su vida, y sería igual de importante anticiparse a la adversidad que se le presentaba. La idea de esa herencia de 17 millones de euros la deslumbró momentáneamente. Era un legado que había estado oculta en los rincones oscuros del tiempo, ya apartado de su vida tras acciones que la habían hecho clausurar aquel periodo. Sin embargo, también comprendía que el verdadero desafío no sería la cantidad, sino como ese regalo podría ser percibido como una carga en manos equivocadas. De pronto, se dio cuenta de que la clave para su bienestar residía en desarmar la narrativa que había permitido al pasado dominar su vida. A lo largo de los días, Elena empezó a investigar no solo la herencia, sino también el impacto emocional de su descubrimiento. Se encontró con testimonios de personas que, tras recibir grandes sumas de dinero, se habían visto atrapadas en problemas mayores que los que trataban de resolver. No quería convertirse en otra víctima del dinero, deseaba usarlo como una herramienta de empoderamiento,
no como una coartada para el conflicto. Fue entonces cuando se inscribió en un curso sobre gestión financiera y emocional. La idea era doble: aprender a administrar un posible patrimonio y, al mismo tiempo, sanar las heridas que había dejado la manipulación de su exmarido. Entre la teoría del dinero y las prácticas sobre salud emocional, encontró un espacio para reconstruirse, fundamentando sus decisiones en una nueva sabiduría. En las sesiones, Elena conoció a personas con historias similares, quienes también habían enfrentado sombras de su pasado. Juntos compartieron sus miedos, sus anhelos y cómo cada uno luchaba por convertirse en la mejor versión de sí mismo. Aquella comunidad no representaba el apoyo romántico que había anhelado en su juventud, era una red de resiliencia genuina que resonaba con su búsqueda de autenticidad. Tras completar el curso, se sintió con más poderosa. Además de las herramientas prácticas sobre finanzas, había aprendido a narrar su historia de forma diferente, tomando el control de la percepción ajena. Con cada sesión, su confianza fue al alza y empezaba a concebir la herencia no como una carga, sino como la ancla que podía establecer su verdadero rumbo. La confrontación con su exmarido era inminente, pero ya no temía lo que él pudiera revelar. Más bien, se sentía preparada para explicarle cómo había tomado el control sobre su vida y cómo su legado personal sería definido por sus propias elecciones, no por los errores del pasado. Finalmente, una nueva notificación llegó a su móvil. Era un recordatorio de su exmarido, con palabras entrecortadas y despectivas que desnudaban su fragilidad. Sé que tienes algo que ocultar, y estoy dispuesto a exponerlo. Eres vulnerable. El tono amenazante le parecía como una llamada de atención. Pero esta vez, Elena no iba a dejar que la intimidación la sumergiera. Su resiliencia se había tejido con esfuerzo a lo largo de las semanas, y en la línea divisoria entre el miedo y la valentía, comprendió que cada golpe era otra oportunidad para demostrar su verdadero poder. Con un profundo suspiro, respondió: cualquier cosa que se revele será parte de mi historia, y no permitiré que me defina más. Con esa decisión, el ciclo de su vida estaba por transformarse. Ahora, no solo buscaba crecer, sino que estaba lista para enfrentar la tormenta que su exmarido había desatado. ¿Sería su revelación una catástrofe o la clave de su liberación? El futuro, inevitablemente cargado de tensión, continuaba acariciando los límites de su existencia. Elena se despertó esa mañana con una determinación renovada. La noche anterior había planificado su respuesta al reto de su exmarido, y aunque sus palabras resonaban en su mente, sentía que su verdadero desafío empezaba a tomar forma. Tenía claro que debía construir una nueva estrategia que no solo la protegiera, sino que le permitiera crecer y avanzar. Decidió que era hora de apilar conocimientos y habilidades que la equiparían para cualquier eventualidad. Los meses de aprendizaje habían sido solo el principio, ahora, necesitaba llevar esos conceptos a la práctica. Se inscribió en talleres de comunicación asertiva y manejo de conflictos. Sabía que la forma en que se presentara ante su exmarido podría marcar la diferencia entre una confrontación destructiva o el inicio de su liberación. Durante las sesiones, se sintió atraída por un enfoque que parecía resonar con su historia: el poder de la narración. Aprendió que cada situación, cada conflicto, podía ser vivido como parte de una historia más grande. Las técnicas para reescribir su narrativa interna comenzaron a fluir en su mente. Al compartir sus experiencias, se dio cuenta de que la vulnerabilidad podría ser una fortaleza en lugar de una debilidad. Hablar sobre su dolor y sus luchas no significaba que fuera débil, al contrario, la hacía más humana y poderosa. Cada encuentro con el pasado es una oportunidad de avanzar, repetía en voz baja, mientras visualizaba el momento de la confrontación. Reescribir la narrativa de su vida era como edificar una fortaleza donde se abrían nuevas posibilidades. Con cada nuevo conocimiento, Elena se liberaba del peso que la mantenía atada a sus miedos. Comenzó a practicar frases y declaraciones que expresaban su fortaleza sin importancia del que dirían. El uso consciente de su voz se convirtió en una herramienta de empoderamiento, y al mirarse al espejo, a menudo ensayaba sus respuestas. La figura que reflejaba le sonreía. Era una mujer que no estaba dispuesta a sucumbir, una mujer que, finalmente, estaba tomando su lugar. Cuando sentía que el miedo comenzaba a asomarse, tomaba un momento para recordar las herramientas que había obtenido.
Eran como herramientas en un cinturón de seguridad que le permitían abordar situaciones complicadas con destreza. Alternaba entre ejercicios de respiración profunda y momentos de meditación enfocada, saturando su mente con visualizaciones de éxito y poder personal. Un día, mientras revisaba notas de sus talleres, un mensaje emergió de su móvil como un eco del pasado. Era de una antigua amiga que había viajado al extranjero y la invitaba a un encuentro. Al principio, dudó en aceptar, pero luego recordó la importancia de abrirse a nuevas conexiones, sobre todo en este momento crucial de su vida. Tenía que demostrarle a sí misma que el pasado no limitaba su presente ni su futuro. El día del encuentro, mientras se preparaba, le permitió disfrutar del nerviosismo que la invadía como un síntoma del crecimiento. En aquella reunión de antiguos amigos, Elena conoció a personas que hacían algo que nunca antes había considerado, compartían su experiencia de vida y recibían retroalimentación honesta, lo que reafirmaba su nuevo enfoque. La conexión humana, auténtica y vulnerable, necesitaba ser parte de su uso consciente de cada herramienta. Cuando llegó el momento de enfrentarse a su exmarido, cada paso hacia la puerta era una amalgama de determinación y nerviosismo. Debía recordar que no estaba sola, estaba respaldada por su crecimiento y el poder de su historia reescrita. Su mente era un campo de batalla de pensamientos, pero la enseña de su voz resonaba con la firmeza de una guerrera. La confrontación estaba a punto de suceder, y allí, en la superficie de su mundo, tenía que elegir, sucumbir o liberar su auténtico yo. En ese instante crucial, con la mano en la puerta, recordó las enseñanzas de sus talleres y respiró profundamente. Al abrir, un nuevo capítulo se desarrollaba por delante, un capítulo que definiría no solo su futuro, sino el legado de empoderamiento que había estado construyendo. ¿Lograría transformar su historia de sufrimiento en una narrativa de victoria? ¿Se convertiría este encuentro en el paso que la llevaría hacia la libertad definitiva, o una oportunidad para revivir viejos fantasmas? El tiempo se detuvo en el umbral, y con una sonrisa decidida, Elena dio el paso definitivo hacia lo desconocido. Al cruzar el umbral, Elena se sintió una auténtica guerrera, lista para forjar su destino. La situación con su exmarido era más que una confrontación, era un momento decisivo que podía determinar el rumbo de su vida. Su corazón latía con fuerza, pero en lugar de ceder al pánico, se apoyó en la concentración de sus recientes aprendizajes. Cada respiración era un recordatorio de que estaba lista para defender su nueva narrativa. Las palabras que había practicado salieron de sus labios como un mantra: no voy a dejar que me definas. La sala estaba llena de tensiones latentes, pero la mirada desafiante de su exmarido, llena de sorpresa y desdén, no la perturbó. ¿Qué te trae por aquí?, preguntó él con desdén, como si no entendiera el poder que ella había cultivado durante meses. Elena, sin retroceder, hizo un esfuerzo consciente por mantener su voz firme. Sabía que no podía permitir que el pasado la arrastrara. Vine a hablar, respondió mientras ajustaba su postura, intentando comunicar no solo con palabras, sino con la energía que había cultivado en sus entrenamientos. La conversación fluyó. Elena expuso sus sentimientos y las decisiones que había tomado en su vida, subrayando la fuerza que había encontrado dentro de sí misma. Al principio, las respuestas de su exmarido fueron como piedras lanzadas. Intentó provocarla, haciéndola dudar de su evolución. Pero cada ataque verbal era un acercamiento a la vulnerabilidad que había aprendido a enfrentar, y en lugar de reponerse con dolor, ella recordaba los principios de la narración que había integrado. Podía reescribir su historia. El ambiente se tornó abrupto, y Elena comprendió que la confrontación no solo era sobre reivindicar su autoridad, sino sobre poner a prueba las habilidades que había estado cultivando. Por primera vez, se sintió incapaz de retroceder. En lugar de revivir el dolor, permitió que su voz resonara con seguridad. Este tiempo me ha enseñado que no eres el autor de mi historia, respondió, con inusitada claridad. La incredulidad en la mirada de su exmarido era palpable, pero lo que más la sorprendió fue una sensación de alivio que se instaló en su pecho. Aún así, algo seguía inquietándola, la conexión con su verdadero yo estaba aún en desarrollo. Después de aquel encuentro, la euforia de su victoria personal pronto fue reemplazada por momentos de reflexión. Aunque había enfrentado a su exmarido, aún había preguntas que requerían respuestas.
Durante un ejercicio de meditación, empezó a cuestionar sus motivos, sus deseos. La libertad no era solo el no depender de él, sino también el coraje de enfrentar sus propios miedos en el fondo de su ser. El tiempo pasó y nuevos retos comenzaban a surgir. Descubrió que habían detalles de su vida que habían sido relegados al fondo de su mente por tanto tiempo. En un rincón de su conciencia, una idea persistente cobró forma, un legado familiar no solo compuesto por los recuerdos de sufrimiento, sino también por oportunidades que habían sido ignoradas. En el pasado, un testamento había quedado sin revisarse. Al explorarlo, la revelación de una herencia inesperada de $17 millones apareció. El impacto de esa noticia la hizo tambalear. Las posibilidades de un nuevo camino se presentaban ante ella, con el poder de cambiar su vida de manera radical. Sin embargo, lo que realmente le preocupaba era la implicación de esa herencia. ¿Sería un escaparate de su crecimiento o una nueva trampa que la llevaría de regreso a su historia de sumisión? El riesgo era inmenso. Este nuevo capítulo en su vida no solo necesitaba evaluaciones económicas, sino interrogaciones profundas sobre su identidad, su valor. La tentación de dejar todo atrás y empezar de nuevo era fuerte, pero ¿podría realmente haber un renacer sin resolver cuestiones fundamentales de su ser? La decisión se cierne en el horizonte, la pregunta inevitable. ¿Sería el enorme legado la clave para su liberación o la más grande carga emocional que jamás tendría que soportar? La incertidumbre la envolvía, y el auténtico desafío de su vida estaba a punto de comenzar. Elena se sentó en el mismo rincón de su sala donde había soñado tantas veces con un futuro diferente. Las paredes, que alguna vez la sintieron aplastada, ahora la observaban con atención. Cada rincón estaba impregnado de recuerdos y, a la vez, de deseos no cumplidos. Aquel testamento que había dejado su abuelo, reseñado en un viejo expediente, ahora la forzaba a replantearse todo lo que había creído saber sobre sí misma. Mientras sostenía el documento en sus manos, un torbellino de emociones la invadió. Era como si cada palabra escrita estuviera cargada de pesados significados, susurros de expectativas familiares, promesas de anhelos nunca cumplidos. Había heredado riquezas, sí, pero también una atadura invisible a recuerdos dolorosos y decisiones que le habían sido impuestas. ¿Estaba preparada para asumir la responsabilidad que eso implicaba? ¿Y qué significaba realmente ese dinero para alguien que había luchado tanto por su autonomía? Elena sabía que no podía dejar que esta nueva oportunidad se convirtiera en otra ocasión para someterse a las exigencias del pasado. Ya no era la mujer que había una vez sido. La vulnerabilidad que había sentido anteriormente se transformó en un deseo ferviente de empoderamiento. Decidió que no solo se trataría de dinero, se trataría de una nueva narrativa, no solo para ella, sino para su familia. En su mente, empezaba a elaborar un plan. Primera parada, asesorarse. Pero no se trataría de un asesor financiero cualquiera. Tenía la idea pertinente de buscar a alguien que comprenda su historia, que conozca su lucha al salir de las sombras. Quería que ese camino fuera un viaje genuinamente personal y no solo un asunto de cifras. Quería aprender a manejar esa riqueza de manera que nutriera su crecimiento y no la transformara en un nuevo objeto de control. Volvió a meditar, esta vez sobre lo que realmente deseaba. ¿Financiar proyectos que fomentaran el crecimiento personal? ¿Apoyar causas que resonaran con su historia de resiliencia? Por primera vez en su vida, reconocía que la generosidad era un poderoso catalizador de cambio, no solo para los demás, sino también para ella misma. Decidió asistir a un taller sobre manejo de patrimonio destinado a personas que, como ella, estaban navegando un cambio drástico en su vida. Aquel impulso de ir se sintió como un grano de arena que limpió su lente, dándole claridad sobre sus prioridades. La oportunidad de descubrir su verdadero potencial en medio de la adversidad la llenaba de energía. El día del taller, sintió una mezcla de nervios y emoción. Al entrar, fue recibida por un grupo diverso de personas que también llevaban consigo historias de transformación. Poco a poco, el ambiente cambió. Los testimonios compartidos resonaban en su corazón. Cada experiencia relatada era un reflejo de luchas personales y nuevos comienzos. Durante la sesión de preguntas, las manos se alzaron en silencio. Elena habló sobre su herencia y sobre el dilema que representaba. Su voz, más segura que nunca, resonó en la sala.
No quiero que este dinero represente solo una carga. Busco su potencial para una nueva narrativa de mi vida. Las miradas de los demás eran un eco de su propia experiencia, se entendían mutuamente sin necesidad de palabras. Aquella conexión fomentó un espacio donde no solo compartían temores y deseos, sino también estrategias para desbloquear sus futuros. Al salir del taller, Elena sentía un renovado sentido de propósito. La inquietud de enfrentar lo desconocido ya no estaba impregnada de temor, sino de una aprensión constructiva. Se dio cuenta de que su viaje había empezado realmente, uno que trascendería el desafío de la herencia y la reconectaría con su esencia más genuina. Sin embargo, a medida que avanzaba en su plan, un pensamiento inquietante comenzaba a tomar fuerza. No todos a su alrededor celebrarían su nueva dirección. Algunos en su familia podrían ver la herencia como una oportunidad para exigirle, mientras que otros podrían intentar desviar el legado para sus propios intereses. La lucha interna se transformaba en un dilema sobre a quién confiar sus sueños. El desafío se definiría pronto. ¿Podría Elena mantener su autonomía sin traicionar su lealtad a la familia? Todo estaba en la balanza, y la pregunta le daba vuelta a su mente, dejando claro que el viaje de autodescubrimiento apenas comenzaba. El viaje de Elena hacia la configuración de su nuevo destino se intensificó. Mientras trilaba sus decisiones, un nuevo desafío emergió: empezar a hablar con su familia sobre el legado. Con cada paso que daba hacia la independencia, sentía como la ansiedad la invadía, como un eco repetitivo que la seguía de un lado a otro. La herencia que una vez le había parecido una carga ahora se transformaba en un vehículo para su crecimiento. Sin embargo, el miedo a las reacciones de sus familiares dificultaba el camino. Día tras día, sus pensamientos giraban en torno a cómo comunicar sus intenciones sin que fueran percibidas como desaire o traición. Tenía que elegir las palabras con cuidado y estar dispuesta a escuchar sus reacciones. ¿Estaba lista para que la incertidumbre de sus seres queridos pudiera poner a prueba su nueva determinación? La batalla no solo sería contra los conflictos internos que el dinero pudiera suscitar, sino también con la posibilidad de que sus alianzas familiares se tambalearan. Decidió llevar el tema a una reunión familiar, un espacio donde las dinámicas de apoyo y conflicto se trenzaban. La mesa estaba dispuesta como siempre, la comida era un intento de conectar, pero en su interior, sentía que todo eso era una fachada. En el centro de sus pensamientos estaba el dilema: en lugar de compartir su éxito como un triunfo compartido, temía que se convirtiera en un campo de batalla. Cuando llegó el momento de hablar, su voz tembló ligeramente, pero se forzó a seguir adelante. Quiero compartir con ustedes algo importante sobre la herencia que he recibido, inició. El aire se volvió denso, como si el mecanismo de su vida familiar estuviera en un instante de suspensión, esperando la caída de la bomba. Sus palabras fluyeron entre el nerviosismo y la firmeza. Habló sobre su deseo de crear un futuro sostenible, un legado que representara una oportunidad para todos, y no solo para ella. Explicó cómo quería invertir en proyectos que promovieran el crecimiento personal de cada miembro de la familia, enfatizando que ese dinero no debería ser una carga, sino una herramienta de empoderamiento. Las reacciones fueron variadas. Algunos mostraron interés genuino, pero otros, claramente, tenían el ceño fruncido. La incredulidad y la ambición comenzaron a delinear sus rostros. Elena no podía ignorar el murmullar constante de las dudas. Su hermano la interrumpió, preguntando si creía que podría facilitar el cambio sin que los demás se sintieran desplazados. Su respuesta surgió espontáneamente. No se trata de desplazar a nadie, se trata de construir juntos algo mejor. Dentro de ella, una chispa de confianza empezó a prenderse, una llama que prometía iluminar incluso las sombras más oscuras. La reunión terminó en un clima tenso y no resuelto. Elena sabía que acababa de dar el primer paso, pero la batalla apenas comenzaba. La resistencia que percibía la retaba a demostrar que su visión era más que un simple acto de rebeldía familiar. Tenía que transformar las expectativas familiares en una oportunidad común, lo que por un lado representaba un riesgo, pero también una posibilidad de unión genuina. Los días siguientes fueron un maratón continuo de diálogos difíciles y contradicciones familiares que desafiaban su autocontrol. Había sido liberada de algunas cadenas, pero aún quedaban vestigios de los lazos que la mantenían unida a una historia del pasado que luchaba por no desaparecer.
Reflexionaba sobre su propia identidad, buscando un equilibrio entre ser la mujer fuerte que ahora aspiraba a ser y la integrante familiar que siempre había intentado complacer. Sin embargo, en medio de estas luchas cotidianas, el recuerdo de las palabras de su abuelo resonaba en su mente: la verdadera riqueza reside no en lo que tienes, sino en lo que decides hacer con ello. Esa filosofía latente se volvió un faro que iluminaba sus pasos. A pesar del ruido exterior, con la determinación renovada, se preguntó a sí misma si estaba lista para enfrentar la prueba final. El momento de la verdad estaba a la vista, y con él, la oportunidad de demostrar no solo su valor personal, sino también la capacidad de resistir las presiones familiares que amenazaban con desestabilizar su camino de crecimiento. La pregunta latente continuaba gravitando sobre su conciencia: ¿podría construir un futuro que no solo celebrara su autonomía, sino que también uniera a su familia? Mientras se preparaba para otra conversación familiar, el nerviosismo la envolvía. La tensión de ser la portadora de un cambio tan profundo se fraguaba en su interior, pulsando cada vez más fuerte. La decisión de cómo llevar a cabo su propósito ya no dependía solo de ella, y eso comenzaba a inquietarla, dejándola ansiosa por conocer cuál sería el resultado final de sus esfuerzos. Elena se despertó esa mañana con una profunda claridad. La noche anterior había tomado una decisión crucial: no dejaría que la incertidumbre ni el miedo dictaran su camino. Era hora de transformar su legado. Con la herencia en mente, se propuso utilizar esos 17 millones no solo como un recurso financiero, sino como un vehículo de cambio tanto para su vida como para su familia y su comunidad. Con determinación renovada, decidió organizar una reunión familiar. Sabía que debía presentar su visión de forma clara y apasionada, mostrando que este camino no solo beneficiaría a ella, sino que también podría ser una oportunidad para todos. Al convocar a su familia, transformó su hogar en un espacio de diálogo y esperanza. Ese día, sentada en la mesa rodeada de sus seres queridos, la tensión era palpable. Elena sintió como el corazón le latía fuerte al explicar su sueño de establecer un centro comunitario que empoderara a las personas a través de la educación y el desarrollo personal. No quiero que este dinero se convierta en una carga. Quiero que cada uno de nosotros se sienta parte de algo más grande, dijo con firmeza, sabiendo que su visión podría ser la clave para unirlos a todos. No todo el mundo aceptó la idea de inmediato. Algunos reaccionaron con escepticismo, cuestionando su habilidad para llevarlo a cabo. Pero Elena, armada con las lecciones aprendidas en sus talleres y la fuerza interna que había cultivado, respondió con serenidad: entiendo sus preocupaciones, pero es momento de romper con el ciclo del miedo. Podemos construir algo juntos, si solo nos damos la oportunidad. A medida que compartía su plan, los rostros se suavizaban, y las tensiones comenzaban a desvanecerse. Al final de la reunión, Elena se sintió aliviada: había dado un paso monumental al abrir un espacio para la comunicación sincera. Era suficiente para marcar un cambio, no solo en su relación con su familia, sino en su propia percepción de sí misma. Los días siguientes fueron de colaboración. Juntos, comenzaron a discutir cómo podían convertir su visión en una realidad tangible. Recibió apoyo de aquellos que una vez dudaron de ella, y poco a poco, la idea de invertir su herencia en un proyecto comunitario fue tomando forma. Comenzaron a planificar actividades, talleres y programas para ayudar a todos, desde niños hasta adultos mayores, a alcanzar sus sueños. La resolución de Elena no solo impactó su futuro, sino que también empezó a sanar la frágil relación que tenía con su familia. Se convirtió en un símbolo de transformación, un faro de esperanza en un entorno que había estado marcado por la desconfianza y la desesperanza. Con cada interacción, se notó que su voz se fortalecía. Al trabajar junto a su familia, ella recordó la esencia de su herencia, la capacidad de amar y de unir esas piezas dispersas en una historia colectiva de superación. Finalmente, el centro comunitario se inauguró en una ceremonia a la que acudieron miembros de la comunidad. Mientras observaba a su familia entre la multitud, una oleada de satisfacción la inundó. No solo había logrado un espacio físico que ayudara a otros, sino que, a través de su propia travesía, había fortalecido los lazos que había creído perdidos. Elena había conquistado algo más que su miedo anterior. Había demostrado que la verdadera riqueza, como le había enseñado su abuela, reside en cómo se usa para transformar la vida de los demás. Desde ese día, no solo era la madre que había luchado contra la adversidad,
sino también la arquitecta de su futuro, una mujer empoderada que demostró que su valor no dependía de ningún legado material, sino de su capacidad de crear y construir. La historia de Elena no solo concluyó allí. Era un viaje que apenas comenzaba, y su decisión de ser un faro de cambio resonaría en el tiempo, recordando a todos que la transformación personal es el primer paso hacia un impacto genuino en el mundo. No desperdician la oportunidad de seguir viviendo historias como esta. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final que inspira a todos. Y, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir.